Hola, buenas tardes. Os vamos a contar un tema de transferencia de resultados del proyecto Economía Circular 2 que ha desarrollado INPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico. Antes que nada presentarme, soy Eva Verdejo, soy la responsable del Departamento de Sostenibilidad y Valorización Industrial de INPLAS. En este webinar lo que os vamos a comentar es el marco del proyecto plurianual, un poquito de qué trataba y cuáles son el desarrollo del proyecto en ese primer año, que se corresponde al año 2017, para un poco enmarcarnos en lo que hemos desarrollado durante el segundo año, que se corresponde a esta anualidad, al año 2018, y como principales resultados o principales investigaciones vamos a hablar de la separación de capas y los resultados que hemos obtenido a partir de ello y temas de desintegración, lo mismo con los resultados. Y luego veremos unas pequeñas conclusiones de lo que es esta anualidad del proyecto. Bueno, un poco para comentar el proyecto, decir que el proyecto es Economía Circular, lo dicho, en esta anualidad sería el punto 2, y es de título Investigación Industrial de carácter no económico para el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías. Tiene el número de expediente INDEA 2018-79 y se corresponde a los proyectos de I+D en cooperación con empresas. Está subvencionado por IBACE y la Generalitat Valenciana bajo el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Bueno, Economía Circular en sí, el proyecto plurianual, lo que pretende es establecer las necesidades del sector del plástico en la Comunidad Valenciana para alcanzar una sostenibilidad tanto ambiental como económica. Como objetivos específicos, en su momento se establecieron, pues es a definir las estrategias de este sector en materia de economía circular e investigar en la mejora de propiedades y calidades del plástico reciclado y sus propiedades y sus posibles aplicaciones. También, como objetivo, se estableció el analizar otras valorizaciones complementarias al reciclado mecánico de los materiales plásticos e investigar en la biodegradación de los materiales plásticos para poder desarrollar protocolos de control ambiental y transferir los conocimientos investigados desarrollados a las empresas del sector. Y, por último, que no menos importante, difundir los resultados al sector y a los usuarios de los materiales y productos plásticos. Lógicamente, este es un proyecto que es un concepto bajo el término de economía circular. En la imagen vemos el propio concepto de economía circular como ese paradigma que nos lleva a un desarrollo de mayor eficiencia de productos y procesos, donde además los residuos realmente son considerados como propios recursos y que la empresa debe asumir como tales. En el norte, ¿verdad?, de este círculo, muy importante, está el concepto de ecodiseño como base para alcanzar realmente una economía circular y bajo la que la empresa debe plantearse cómo continuar sus productos. Y, por supuesto, como punto muy, muy importante, van a ser las materias primas que la empresa va a emplear. Como principales resultados del proyecto, se espera, al finalizar el mismo, pues haber hecho un análisis de necesidades y preferencias del sector en cuanto a economía circular. Tenemos que tener en cuenta que todo este proyecto va enfocado a industrias del sector del plástico, por lo tanto son ellas las que deben matizar y han matizado ya esas necesidades. Luego, toda la definición de herramientas de control ambiental que de ellas se derivan. Después, todo lo que es mejora de materiales reciclados, control de la biodegradación de materiales plásticos, aquí es muy importante todo el concepto de los biopolímeros, y luego también un tema muy relacionado, pero que además es muy importante porque además nos puede permitir una realidad de cómo se biodegrada y cómo se comportan los materiales plásticos en el medio, es todo el tema de desintegración de muestras plásticas. Realmente, cuando trabajamos en el desarrollo del proyecto en el primer año, en el año 2017, los temas importantes que se definieron para desarrollar a lo largo de todo el proyecto esas necesidades o preferencias que el sector tenía eran el tema de ecoetiquetado, el tema de materiales reciclados desde tres puntos de vista que son muy importantes, todo lo que es problemas de olor y presencia de sustancias críticas en los mismos. Después, la cantidad de residuos mezclados que existen y, por lo tanto, esa necesidad de separación que se tiene para obtener unos buenos reciclados.
y se detectó también el punto de que las empresas veían posibles pocas aplicaciones a partir de los materiales reciclados. Luego también el punto de biodegradación y desintegración de esos materiales que nos están apareciendo cada vez más, que son los materiales bioplásticos en su faceta de fin de vida de biodegradación, y cómo la empresa puede determinarlo y cuáles son los puntos importantes en cuanto a medios, condiciones y, sobre todo, posibilidades de introducción de este tipo de productos en el mercado. Luego también otro de los puntos que consideró el sector importante era todo el tema de herramientas ambientales de evaluación, tanto de materiales como de productos, porque no es solo importante, lógicamente, hacer una mejora ambiental, sino también hay que ser capaz de evaluarlo y mostrarlo directamente a un nivel de comunicación a el consumidor o el cliente final. El quinto punto, que tampoco hay que olvidar, es el tema de las valorizaciones complementarias. Siempre estamos hablando de temas de reciclado, pero hay otros aspectos interesantes que pueden ser complementarios a este reciclado mecánico para dar una buena solución ambiental, como puede ser, bueno, otro tipo de reciclado, como es el reciclado químico, lo dicho, complementario a ese reciclado mecánico más tradicional de nuestras empresas, y también, como no, la valorización energética como posible solución a ciertos materiales plásticos. Durante el primer año se trabajó con especial hincapié en el tema de ecoetiquetado, el tema de problemas de olor y presencias de sustancias críticas y con el tema de biodegradabilidad, dando los resultados que, bueno, que se pueden consultar en todos los entregables relacionados con este primer año. Ahora ya, en el marco del proyecto en el segundo año, que es año 2018, pues los puntos principales del proyecto de ecodiseño, control ambiental, lo que son materiales sostenibles y valorización de residuos, lógicamente se mantienen, y de alguna forma los puntos clave o los estudios más de investigación principales que en él se han desarrollado han sido dos, y son pues, la separación de capas de residuos multicapa para obtener un reciclado de alta calidad para residuos que inicialmente no eran reciclables o tenían una baja reciclabilidad. Y por el segundo punto, la evolución de la biodegradación de materiales plásticos para analizar cuáles son los compuestos intermedios, la velocidad de desintegración y la ecotoxicidad de las sustancias y productos. En este concepto de evaluación de la biodegradación se ha estudiado principalmente, como veremos luego, todo el tema muy relacionado con la desintegración como un punto complementario de la biodegradación que se estudió en el primer año. Además, se trabajó en el entorno de herramientas de control ambiental, que, como hemos dicho, era uno de los temas también de preferencia de nuestro sector. En este sentido, y por ver un poco los resultados del primer gran estudio del proyecto, nos centramos en todo lo que es la separación de capas. Y en ese punto hay que tener en cuenta, bueno, el concepto de lo que es un multicapa, ¿no? En esta figura de la parte izquierda de la pantalla, donde se ve, pues bueno, lo que podría ser un producto, que podría ser un envase, pero también podría ser una pieza, por ejemplo, de automoción o un producto, una carcasa en un momento dado eléctrico-electrónico, por decir algunos de los sectores más o menos acoplados, donde lo que tenemos realmente es un conjunto de capas de distinta naturaleza. En ese sentido, por centrarnos más en el envase multicapa, porque realmente es el sector de mayor aplicación, pues de alguna forma, si lo quisiéramos definir, hablaríamos de aquel envase que se compone de varias capas. El problema generalmente es de reciclabilidad, cuando estas capas son de distinta naturaleza. Hay que tener en cuenta que algunas incluso son no poliméricas, es decir, que pueden estar constituidos de materiales plásticos, pero también alguna de las capas interiores, por ejemplo, puede estar constituido con materiales tan diferentes como puede ser, por ejemplo, una capa de aluminio. Lógicamente, este concepto de poner tantas capas lo hacemos para proteger, en el caso, por ejemplo, de un envase, el alimento que contiene en el interior. Todas son necesarias y aunque antes hemos dicho la importancia del ecodiseño y la forma de diseñar un producto para pensar en todo el ciclo de vida, pues lógicamente este tipo de envases y este tipo de estructura vamos a seguir teniéndolos, porque realmente suponen una ventaja técnica, una ventaja comercial
y de alguna forma nos permiten una reducción de desperdicios alimentarios importantes. Por lo tanto, se espera que este tipo de, lógicamente, de envases no desaparezcan, pero hay que trabajar sobre justamente la reciclabilidad, porque no nos equivoquemos. El problema de estos envases justamente es lo que comentábamos de una reciclabilidad baja o una no reciclabilidad. En este sentido, el concepto de reciclable es uno de los puntos más importantes que hay que considerar, pero lo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de esta definición de cómo podemos separarla es justamente la finalidad es obtener productos de cada vez mayor calidad de reciclado para volverlos a introducir en el producto. En ese sentido, no nos equivoquemos. Todos estos productos multicapa, bueno, pues hasta ahora, ¿verdad?, se venían solventando con distintas opciones. Entonces, las dos principales, pues yo creo que es la que más o menos siempre se conoce en el sector, ¿verdad?, que es el uso de compatibilizantes, donde lo que hacemos es acercar, digamos, la distinta naturaleza de las capas para volverla a procesar de forma conjunta, aunque sean de distinta naturaleza, dándonos unos productos que normalmente suelen ser de baja calidad. Es verdad que no todos los materiales tienen esta posibilidad, pero de alguna forma algunos de ellos se pueden obtener y normalmente se obtienen reciclados, lo dicho, de baja calidad, cada vez de menor calidad, cuanto más dispares sean los distintos materiales poliméricos. También sabemos, y de hecho hay empresas que desarrollan este tipo de soluciones, lo que normalmente se denominan productos mezcla. Los productos mezcla consisten en que de alguna forma las empresas, sin hacer una separación importante de los materiales, los procesan de forma conjunta, normalmente para obtener productos de un gran espesor y normalmente para aplicaciones de exterior, donde de alguna forma vienen a sustituir a todos los productos más de perfilería, carpintería y este tipo de mobiliario, ¿verdad? A veces lo que denominamos mobiliario urbano en muchas ocasiones, que además son productos que se pueden manipular de forma bastante parecida a lo que sería una madera, ¿no? Como vemos el ejemplo que hemos puesto ahí de un banco, ¿no?, de un banco exterior. Lógicamente, estas son soluciones que son buenas y que no hay que desecharlas. Pero, lógicamente, lo que se busca en este proyecto, lo que se buscaba en este proyecto era trabajar en la separación como objetivo para obtener capas de un solo material. Tenemos que pensar, si vemos la figura anterior, nosotros teníamos un multicapa con 5 capas. Si yo soy capaz de extraer cada una de las capas por separado, tendría capas monomaterial que yo después podría reciclar y obtener un producto, un plástico reciclado, con una calidad, pues de alguna forma como si inicialmente el producto hubiera sido monocapa. Ese es un poco el objetivo. Con eso conseguimos una mejora de calidad del material reciclado y no nos equivoquemos, nos alineamos con todo lo que nos pide el paquete de economía circular a nivel europeo y la estrategia de plásticos. En el proyecto, por ver algunos de los resultados, pues bueno, se han analizado diferentes estructuras multicapa. Además, se ha intentado ir a todo lo que es el sector de envase flexible como uno de los mayores orígenes, ¿verdad?, de este tipo de producto. En ese sentido, se han estudiado distintas estructuras, como pueden ser las que aquí ponemos, de petaluminio polietileno, poliamida polietileno de baja densidad, una poliamida con polipropileno. Se han realizado pruebas en diferentes condiciones, tanto a nivel de laboratorio como a nivel de planta piloto, ¿vale?, variando las condiciones tanto de tiempo como de temperatura y añadiendo diferentes sustancias de tipo disolvente, de tipo ácido y además de tipo disolventes, pero un poco complementarios o sustitutorios a los disolventes más activos, ¿no?, más de alguna forma que puedan provocar un problema ambiental añadido. Entonces, realmente lo que se han encontrado son resultados muy favorables en estructuras en general, multicapa, pero sobre todo en estructuras de tipo metalizado, donde realmente son las que suelen dar más problemas con el tema de reciclado
de forma conjunta. El caso que habíamos visto antes del banco, ¿verdad? De ese perfil gordo, las estructuras muy metalizadas son bastante problemáticas ahí y, por supuesto, que no se pueden hacer jamás mediante una compatibilización. Por lo tanto, son resultados muy, muy, muy positivos. En ese sentido, por poner un ejemplo de separación que vemos a la izquierda, de una forma muy visual, ¿no? Que es donde se ve pues, un trocito, ¿verdad?, pequeño de material, donde lo que se ve es una separación, en concreto esto es una estructura aluminio polietileno, perdón, y pues lo que se ha hecho son separaciones por etapas, donde pues, se ha empleado, en este caso concreto que ponemos aquí, es un empleo del dimetilsulfóxido a una temperatura alta de unos 90 grados, pero con unos tiempos muy cortos, de 5 o 10 minutos, donde aquí lo que obtenemos es una separación de PET de la estructura, polietileno-aluminio, con lo cual, en este caso, el PET se podría trabajar directamente con un reciclado mecánico después tradicional, obteniendo además, bueno, la figura se ve, ¿no?, esa transparencia y ese brillo que directamente tiene originariamente el PET, ¿vale? Obtenemos un producto además que no se observan impurezas, que trabajado se puede directamente pues, hacer una plancha, se puede extruir, se puede inyectar sin ninguna otra diferenciación de cualquier otro PET reciclado procedente de un producto monocapa. Entonces, los resultados son muy buenos. Teniendo en cuenta la segunda estructura, que es una estructura polietileno-aluminio, pues, por ejemplo, también se ha empleado distintas sustancias, una de las cuales es el ácido clorhídrico, donde lo que se hacía es un ataque directamente sobre el aluminio para extraerlo, para quitarlo, obteniendo también una capa de polietileno completamente también con unas características que tiene totalmente ausencia de impureza y no se ve atacado la superficie. Esto también es importante pensar porque aquí estamos utilizando disolventes bastante fuertes y ácidos también, pero lo que nos permite o lo que nos proporciona son polímeros que de alguna forma no presentan degradación. Esto es muy importante para luego su tratamiento posterior. Lo dicho, ¿cómo continuar con este aspecto? Pues bueno, los resultados han sido buenos, pero vamos a seguir en el proyecto, ¿verdad?, trabajando con nuevas estructuras y nuevos procedimientos para adaptarse a todas estas situaciones nuevas que nos estamos encontrando de proyecto y así obtener unos materiales reciclados que sean aplicables a reciclados tradicionales y que de alguna forma a partir de ellos obtengamos unas granjas que puedan volver a ser utilizados en la empresa del sector del plástico. Con respecto a la otra parte del estudio, cuando nos centramos en todos los estudios de desintegración, hay que tener en cuenta que la desintegración es uno de los parámetros, digamos, que sirven para evaluar de forma bastante importante lo que es principio, la compostabilidad de un material. Hay que tener en cuenta que cuando se hacen este tipo de análisis nos vamos a pensar en estos plásticos, en estos biopolímeros, que de alguna forma al final de su vida útil pues pueden degradarse mediante microorganismos, mediante bacterias, en unas condiciones normalmente aeróbicas para obtener al final un producto que de alguna forma tenga un valor. Cuando nosotros hablamos de biodegradación, estamos pensando siempre en qué medio, si es en compost, en suelo o es un medio acuático, por ejemplo, y después pues ver el resultante, que va a ser esa degradación del material emitiendo CO2. El producto resultante pues puede ser, por ejemplo, un abono, en el caso del compost, que pueda ser empleado como enmienda de suelo. Pero aparte de esta biodegradación que en sí se mide en los materiales y que ya fue objeto del primer año del proyecto, pues en esta segunda parte se estudia justamente el término de la desintegración. El término de la desintegración basado en la norma ISO 20200, que es para la desintegración en medio de laboratorio, a pequeña escala, que un poco de alguna forma podría ser para comparar la biodegradación en diferentes condiciones durante 3 meses, pero lo dicho, no es una medida de biodegradación, sino que es de desintegración, de desaparición en el medio.
En ese sentido, hay que hablar de que cuando veamos esta desintegración, habrá que ver en qué medio nos interesa hacerla, pues durante el proyecto nos basamos en distintas normas, basadas sobre todo en ver cuál es esa actuación en el medio de estos materiales plásticos. Por eso se tomó como base la norma ISO 14855 de biodegradación en compost, la norma para biodegradación en condiciones de compostaje doméstico, la de suelo para la ISO 17559, la biodegradabilidad en medio sintético, y con ello lo que se hicieron es ensayar una serie de materiales, como ahora veremos. Nosotros lo que trabajamos fue en condiciones de compostaje industrial a 58 grados, que es el método más habitual y más reconocido a nivel internacional. Pero también, lógicamente, empezamos con las condiciones de compostaje doméstico a temperatura de 25 grados, porque es una tendencia para ciertos productos y sobre todo ciertas zonas geográficas. Por ejemplo, son las condiciones con las que se trabaja principalmente en Francia, y teniendo en cuenta que muchas de las empresas tienen ese punto de exportación, lo consideramos muy interesante. Además, aunque sea una desviación, quisimos analizar qué pasaba si nosotros trabajábamos en un medio de compost, pero a una temperatura elevada, a 80 grados, que no son las condiciones ni muchísimo menos de un compostaje ni industrial ni doméstico, pero queríamos ver si el comportamiento se aceleraba o no. También trabajamos con las condiciones de biodegradabilidad en suelo a esa temperatura de 25 grados, porque esto está pensado pues para, por ejemplo, un fin de invernadero que queda directamente después de recoger la cosecha, quedaría en el suelo. Pues más o menos las condiciones en las que se trabaja este tipo de test también son las 25 grados, que, como vemos, corresponden a las de compostaje doméstico, aunque el medio es diferente. También, en ese sentido, se hizo esa desviación, pues subir las temperaturas a 58 grados, aunque tuviéramos como medio suelo, para de alguna forma asemejar el tema de compostaje industrial, pero lo dicho, en condiciones de suelo, y a esos 80 grados para ver si evolucionaba o no el comportamiento de la desintegración. Y pues también cogimos otro medio, el de medio sintético enriquecido a temperatura de 58 grados, que también sería otra de las posibilidades que nos da la norma, y también volvimos a hacer esa desviación a temperatura baja y a temperatura alta. Un poco lo que se ha pretendido, como hemos dicho antes, es coger diferentes medios, cada uno pensando en cuál es el ataque a los materiales del medio activo, que es justamente el que pretende simular todo el medio natural, y de alguna forma en distintas temperaturas. Por supuesto, trabajamos con dos materiales que son bastante conocidos dentro del ámbito de los bioplásticos, como son el PLA y el PHB. En ese sentido, pues hay que tener en cuenta que los dos son considerados biodegradables a nivel de compostaje, ¿verdad? Tanto el PLA como el PHB, pero es verdad que el PLA no se considera un buen material para biodegradación en suelo, a diferencia del PHB, que estas características la tiene bastante avanzada. Es más, y como curiosidad, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el PHB es uno de los únicos polímeros, es uno de los pocos, mejor dicho, ¿verdad?, que se considera biodegradable en medio acuático y en concreto en medio marino, ¿no? Entonces, un poco siempre se relaciona con ese problema de basuras marinas, que no hay que perder nunca de vista. Un material biodegradable no soluciona un problema de basuras marinas, es mucho más de gestión a otros niveles, ¿vale? Pero simplemente apuntar este detalle. Bueno, se hicieron estas pruebas para ver estos resultados de desintegración, y de alguna forma es un ensayo muy sencillo. Lo que se hace es poner cada uno de los medios que hablamos, ¿verdad? Tanto compost como lo que es el suelo o lo que es el medio sintético. El medio sintético sería, lógicamente, el más fuerte, ¿verdad? El que más debe alterar al plástico, en distintas temperaturas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace realmente? Pues se pone el medio, se ponen trozos directamente de cada uno de estos plásticos, se dejan a la temperatura antes indicada, se van humedeciendo para conseguir ese comportamiento adecuado del material, y se va analizando, y al cabo de un periodo máximo de 12 semanas, lo que se analiza es cuánto nos queda
del material original, de ese material plástico. De hecho, la forma con la que se analiza es directamente, se tamiza, ¿verdad?, todo este medio y con el resto de muestra y se obtiene cuánto del material plástico original queda retenido en esa malla. De alguna forma se considera que se obtiene una desintegración total cuando no queda retenido más de un 10% del peso seco inicial del material de ensayo, ¿vale? El tamiz es menor o igual, o sea, de 2 milímetros, normalmente se coge uno de 2 milímetros, pero con una pequeñita variación es aceptable. Y con esto, pues, digamos que tendríamos un punto más para sumar a esa necesidad de biodegradación. Esto también es muy importante porque hay materiales que son biodegradables, pero en el fondo su grosor va a afectar realmente en cómo se comporta. Entonces la desintegración siempre es un análisis complementario, pero que en muchos casos, cuando la empresa necesita saber cómo se comporta su material, pues a veces es mucho más rápido, mucho más económico, también hay que buscar eso, lógicamente, hacer un ensayo de desintegración que es mucho más rápido y ver si más o menos se comporta bien, entrar ya en biodegradación. Si no se comporta bien en desintegración, pues bueno, ya hay que tener en cuenta cuáles van a ser las otras opciones. Bueno, pues aquí están los resultados muy resumidos, ¿vale?, de lo que fueron la desintegración de cada uno de los materiales, tanto PLA como PHB, en cada uno de los medios a las distintas temperaturas. Este es un cuadro resumen, bueno, que nos indica, ¿verdad?, un poco, pues, los resultados. Pues, por ejemplo, un material como el PLA, cómo se comporta a 80 grados en un medio sintético. Antes habíamos dicho que es un medio más fuerte, ¿verdad?, el más activo. Cómo se comporta a 58 grados y cómo se comporta a 25 grados, ¿vale? El comportamiento de 58 grados ya es bastante interesante, pero vemos, por ejemplo, que el de 25 suele ser muy bajo, ¿vale? Y el de 80, luego veremos alguna cosa más que es interesante remarcar. Lo dicho, todos estos resultados, igual como los anteriores de separación, van a estar disponibles todos de forma más detallada en la página web, ¿vale? Para que un poco las empresas puedan descargarlo y puedan observarlo más detalladamente. Bueno, de igual forma que hemos visto antes el medio sintético, pues aquí veríamos los resultados que son bastante similares al el del PLA normalizado a distintas temperaturas y demás. Y de forma bastante similar con el tema del compost. De hecho, se ve lo de 80 grados, 58 y 25 como esa curva, ¿verdad?, de reducción del porcentaje de desintegración conforme disminuimos la temperatura para un material como el PLA. De forma bastante similar ocurre con los otros materiales, con el PHB, donde tenemos los distintos grados. Aquí se observa un comportamiento mucho peor, muchísimo peor en el tema de la desintegración del PHB, aunque fijaros que antes hemos comentado que es verdad que el PHB se comporta muy bien en biodegradación, pero en desintegración es uno de los puntos que realmente supone a veces un verdadero problema, sobre todo para ciertos grosores, como es este caso. ¿Vale? Además, aquí es muy interesante lo que comentamos, que a diferencia de un PLA, donde la temperatura es, cuanta más temperatura das, más posibilidades de desintegración, la temperatura realmente óptima de desintegración es la temperatura intermedia, la temperatura de 58 grados, la que estamos trabajando directamente en una planta de compostaje de tipo industrial. Esa es la temperatura más óptima, que es realmente donde, no nos equivoquemos, los microorganismos están más activos. Esto es importante también a la hora de determinar cuál es el efecto. En desintegración siempre nos vamos a ir a un efecto importante, biodegradación térmica. En biodegradación no. En biodegradación es degradación de tipo biológica. En el caso del PLA se suman en desintegración es casi exclusivamente, más una degradación térmica. En PHB se suman en estos casos en desintegración el tema de degradación térmica, pero también actúa la biológica de forma importante. Y eso es por el tema que decíamos de que los microorganismos actúan mucho mejor aquí. Lo dicho, lo hemos visto en suelo sintético, en normalizado y en compost, ¿vale? Y los resultados son exactamente lo mismo.
Lo decíamos, ¿verdad? Se ven resultados de desintegración importantes a 58 grados, incluso en suelo, que es un medio menos activo, ¿vale? Si vemos un poco el orden de cómo de activo es, cuántos microorganismos hay, tenemos que pensar que en un medio sintético tenemos una gran riqueza, en un compost también, y el suelo siempre el que menos microorganismos hay, ¿no? Es un poco lógico dependiendo de los componentes, todo el tema de carbono, nitrógeno que hay en nuestros suelos, ¿vale? Hay muchísimo menos microorganismos y, por lo tanto, el material siempre se comporta peor en este medio. Como caso importante, fijaros que, por ejemplo, si habláramos de biodegradación, una biodegradación en compost se esperaría una biodegradación con un plazo máximo de 6 meses, pero si hablamos de una biodegradación en suelo, cuando vemos los plazos aumentan hasta 2 años, ¿vale? Esto también da un poco de sentido a cómo de activo es cada uno de los medios. Por eso en desintegración también va por el mismo camino. También hemos visto que a temperaturas de 25 grados no se ve cambios de desintegración. Por eso también es importante realmente cómo actúan todos estos productos en temas de compostaje doméstico, ¿vale? Realmente tenemos que esperar unos resultados muchísimo más lentos. Entonces, es algo que tenemos que plantearnos. A temperatura de 80 grados es lo que decíamos, ¿no? Que en el caso del PLA se comporta bastante bien, pero en el caso del PHB lo que se observa principalmente es que aunque hay degradación térmica, el propio medio protege el material y se observa dicha degradación en el propio producto. De hecho, el resultado final se observa ese amarillamiento, ese color amarillo tan típico de los polímeros degradados. Normalmente se obtiene, lo dicho, en PHB se ve muy bien, que el material a lo largo del tiempo sigue conservando esa forma y consistencia, con lo cual queda presente en el medio y somos capaces de perfectamente sacar del medio cada uno de los trozos. Este comportamiento, pues bueno, es interesante en estos materiales y lógicamente tendrá que ser trabajado también en el futuro en otros materiales que se están desarrollando tanto a nivel laboratorio como distintos grados comerciales. No lo he comentado, pero lógicamente todos los materiales que aquí se han utilizado son materiales comerciales que están a disposición de las empresas. Por lo tanto, son materiales que realmente, pues hoy en día se pueden obtener piezas con ellos sin ningún problema. Como conclusiones de esta parte de economía circular 2 en estos momentos, ¿verdad? Que ya pues estamos cerrando directamente todas las investigaciones, pues bueno, que se han visto posibilidades interesantes para la separación de materiales multicapa, van a ser complementarias a otras acciones que he comentado antes, que deben seguir evaluándose y a medio plazo podrán ser aplicadas a empresas del sector. Esto es muy importante. Cuando hablamos de separación de materiales multicapa, siempre pensamos que son condiciones muy a nivel de laboratorio, pero esto realmente lo que es interesante y es en lo que se debe trabajar es que en estas aplicaciones sean, pues eso, introducidas en el sector plástico, en el sector del reciclado, para obtener estos buenos materiales reciclados. Hay que tener en cuenta que aunque haciendo un análisis lógicamente de viabilidad económica sale por encima de un reciclado mecánico tradicional, porque lógicamente las etapas son mayores y el procesado y el trabajo es un poquito distinto, hay que tener en cuenta que si consideramos el precio final del material reciclado, que es mayor al reciclado mecánico tradicional, y sobre todo la posibilidad que tenemos de desviar ciertos residuos que por desgracia todavía actualmente van a vertedero, pues son procesos de verdad muy interesantes y que, lo dicho, hay que considerar y un poco os invito también, ¿verdad?, a que lo aceptéis en vuestras empresas ese tipo de planteamientos. Por el otro lado, lo que comentábamos de la desintegración que acabamos de comentar es un buen método para ver comportamientos de material plástico en el medio, observándose además que en algunos casos, que incluso no habiendo desintegración total, esto es importante, no tienen un efecto de toxicidad. En ese sentido, esa preocupación que tenemos, ¿verdad?, de ciertos materiales, qué va a pasar cuando lo metemos en medio y demás, cómo afecta a los distintos organismos, se han hecho estudios complementarios
dentro de este proyecto, ¿verdad? Que no hemos comentado, pero bueno, os lo quiero también dejar un poco en vuestro conocimiento de que no existen unos efectos de toxicidad. Lo dicho, esto es importante tenerlo en cuenta, pero en ningún momento dar una idea completamente apartada de la realidad que un material plástico puede ser abandonado en el medio. Aunque no tuviera efectos tóxicos, como aquí se ve por temas de desintegración, lógicamente es un planteamiento que no debe ser considerado y que debe ser completamente excluido del planteamiento. Lógicamente, todos los materiales plásticos, cuando acaban su fin de vida útil, deben ser gestionados adecuadamente y debemos poner los medios para que esto suceda. Bueno, muchísimas gracias de verdad por vuestra atención y nada, tal como os comentaba, todos estos resultados estarán en página web del proyecto y por supuesto quedamos a vuestra disposición para ampliar cualquier cosa o cualquier detalle que consideréis adecuado. Muchísimas gracias.